Hola a todos, me alegro poder estar aquí de nuevo. Esta vez vamos a hablar de algo un tanto delicado. Hablaremos sobre el papado, la Roma papal y la función y el propósito por los cuales nació la organización de los jesuitas. Entonces fue creado la Orden de los Jesuitas, el más cruel, sin escrúpulos y poderoso de todos los defensores del papado. Su objetivo estudiado fue asegurar riqueza y poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Se nos dice en el libro El Gran Conflicto que el objetivo del jesuitismo es restablecer el poder del papado que tuvo en el pasado de gobernar el mundo y traer de vuelta la persecución y deshacer todos los logros del protestantismo. Si pensamos un momento en eso, amigos, esta sociedad sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ellos enviaron a sus representantes en todas las escuelas de las naciones protestantes que ellos querían derrocar. Educaron un grupo de jóvenes, de los mejores y más brillantes, para que se infiltraran en los gobiernos de las naciones hasta llegar en posiciones de autoridad y poder, y consiguieron así el control de esas naciones y trajeron de vuelta al romano catolicismo a todas estas naciones que ellos derrocaron. Esta organización es poderosa y fuerte y muy activa hoy día. ¿Acaso esperamos que ellos dieran un pase a la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Acaso podemos creer que ellos no saben lo que nosotros hacemos? Amigos, de todas las organizaciones de este mundo que pueden saber lo que hacemos, ellos saben lo que hacemos. Y nosotros somos precisamente la diana que ellos están apuntando. Podéis estar seguros de eso. Ahora, yo no quiero especular, porque yo no sé exactamente lo que están ellos haciendo, no tengo ni idea sobre eso, y nunca me gusta especular. Sin embargo, ¿creo yo que ellos nos han olvidado? No. La formación espiritual es una enseñanza jesuita. Ignacio de Loyola recibió sus 30 ejercicios espirituales que escribió en su libro con ese nombre de modo sobrenatural. Satanás se los dio. Él los escribió con el título Los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Y esos ejercicios son el corazón de la formación espiritual, son el centro de la iglesia emergente y son el corazón del Proyecto 1. Porque los líderes del Proyecto 1 fueron todos en las escuelas de Babilonia, donde aprendieron las enseñanzas de la iglesia emergente y trajeron esas enseñanzas en la iglesia adventista del séptimo día. Eso es lo que es el Proyecto 1. Y tristemente, unas 60 organizaciones adventistas del séptimo día son socios del Proyecto 1. Ahora, creo que esto pasa no porque ellos saben lo que está pasando en realidad, sino que se dejaron atrapados por las emociones publicitarias, muy entusiasmados por las promociones publicitarias que vuelan por todas partes cada cierto tiempo. Unas semanas antes de la reunión que hubo hace poco en Chicago, la división norteamericana, por lo increíble que parezca, tuvo un encuentro con el Dr. Leonard Sweet para invitarlo como orador principal. ¿Sabéis? Fue el presidente de la conferencia general, Ted Wilson, quien dijo, no os vais a otras fuentes fuera de la iglesia. Y aún así nuestras organizaciones de jóvenes en los campus universitarios preparan reuniones e invitan al Dr. Leonard Sweet a hablar. ¿Qué sucede? Bueno, ¿qué sucede? Pues hay trigo y cizaña en la iglesia de Dios. Es verdad. Y el Señor lo permite porque las personas tienen libertad de elección. Y a veces hacen decisiones estúpidas. Y Dios no dice, no, esta es una mala decisión. No, Él nos deja.
nos deja seguir y nos deja seguir, y Él deja las cosas desarrollarse para que nosotros veamos nuestros extraños caminos y hacer algo al respecto. Él deja las cosas seguir para desafiar a su pueblo a volver a las Escrituras y estudiar y descubrir. ¿Es esto correcto o equivocado? Amigos, todos nosotros, cada uno de nosotros, es personalmente responsable por su propia salvación. ¿Cuál es la verdad y cuál es el error en todas estas enseñanzas dentro de la iglesia? Tenemos que aprender cada uno para sí mismo. ¿Qué es correcto? ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Así que Dios permite que estas cosas entren para comprobarnos. Y les permite porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Y el tiempo de su separación está todavía por venir. El pleno zarandeo, cuando la iglesia de Dios es realmente zarandeada de tal manera que ni siquiera podemos imaginar. Se nos dice por la inspiración que el zarandeo será una terrible experiencia, muchísimo peor que todo lo que jamás hemos imaginado, una terrible prueba, y está muy cerca. Pero lo que va a emerger de esto, el verdadero surgimiento, será el verdadero pueblo de Dios, aquel pueblo que no será conmovido, los que van a ser sellados, los que saldrán al mundo, los 144,000 que saldrán en el mundo para dar el mensaje del gran clamor. Y Jesús vendrá para recogerlos a casa. Pero mientras tanto, estamos confrontados, todos estamos confrontados y debemos distinguir entre estas cosas. Y como dije antes, ¿es posible pensar que esa organización de los jesuitas simplemente nos deja en paz? ¿Que no nos hacen caso? Oh, dejadlos ir tranquilos. No, no creo eso. Y creo que ellos con sutileza, como serpientes, deslizándose inadvertidos astutamente, hacen todo lo que pueden para destruir nuestra iglesia. Y parte de la destrucción de nuestra iglesia es atraer la gente afuera de la iglesia para ir a las escuelas de Babilonia y aprender las cosas de la iglesia emergente. Porque la iglesia emergente es un invento del jesuitismo, un invento romano católico. Contiene su teología. Y esa teología ha sido introducida en la iglesia adventista del séptimo día a través del Proyecto 1. Y amigos, estos 5 líderes del Proyecto 1, todos estudiaron en la Universidad George Fox. Todos ellos tuvieron mentores místicos, maestros de la iglesia emergente. Y hoy día, cada uno de ellos, todos ellos, tienen posiciones muy altas en nuestros colegios adventistas, donde estudian los futuros pastores de la iglesia adventista. Ellos tienen posiciones en la Universidad de Loma Linda, en la Universidad de Andrews, en Pacific Union College, en la Universidad de Walla Walla. Estas 5 personas son líderes, directores, maestros de los jóvenes estudiantes en nuestros colegios y universidades. ¿Cómo es posible eso? Me gustaría saberlo. No tengo ni idea de cómo eso fue posible. Pero seguramente no se trata de una casualidad, de un accidente. Seguramente no es una coincidencia que los 5 fundadores del Proyecto 1, todos ellos estudiantes de la formación espiritual en la Universidad George Fox, instruidos por maestros místicos, tienen ahora posiciones de liderazgo sobre los estudiantes de nuestros colegios más importantes. Os dejo analizar eso. No quiero juzgar ninguna persona, pero os animo a analizar y juzgar el asunto. ¿Cómo pudo ocurrir tal cosa? ¿Por qué ocurre tal cosa? Hemos hablado antes de los jesuitas y cómo ellos fundaron la iglesia emergente. Porque son los jesuitas los que están detrás de la iglesia emergente. Las enseñanzas de los líderes del Proyecto 1 introducidos en la iglesia adventista son enseñanzas jesuitas. Y ellos actúan al igual como los jesuitas. Van a los colegios adventistas y enseñan a los jóvenes estudiantes, están instruyendo a los jóvenes y los están educando en la forma en que ellos desean, y luego los colocan en posiciones de liderazgo a los más brillantes, y finalmente, así como los jesuitas llegaron a conducir a los gobiernos del mundo y derrocar el protestantismo en el mundo, los están conduciendo de vuelta bajo el dominio de la iglesia de Roma. La misma forma de actuar estamos viendo hoy en la iglesia adventista a través del Proyecto 1. Es algo muy importante y es algo que tenemos que observar con mucha atención.
Necesitamos estar despiertos con respecto a estos engaños. Amigos, Dios nos insta a todos nosotros a estudiar cada uno para nosotros mismos, de modo individual, para que podamos tomar cada uno buenas decisiones. Yo escribí el libro Enfrentadlo porque Dios me inspiró a escribirlo. Y en ese libro estoy desenmascarando la teología errónea descrita en el libro de Alex Brand. Y lo único que tenemos que hacer es comparar los dos libros y comprobarlos, pidiendo a Dios ayuda divina para comprender la verdad. Esta es la forma en que Dios conduce a su iglesia. Siempre. La gente está escribiendo libros. Se están predicando sermones. La gente tiene ideas. Suben al púlpito y predican todo tipo de cosas y filosofías. Alguien dice, eso no es correcto. Y entonces, él sube al púlpito y escribe su libro, y el pueblo de Dios deben discernir lo que escuchan y lo que leen. Ellos deben conocer la palabra de Dios para poder discernir. Y tanto más, cuando lo que están escuchando y leyendo está muy cerca y muy parecido con la verdad. Especialmente cuando es muy difícil decidir lo que hay que hacer, por qué los líderes de la iglesia afirman ciertas cosas y toman ciertas posiciones doctrinales, y nosotros todos tenemos que colocarnos en una parte o en la otra. No quiero erigirme en el salvador de la iglesia. Yo estoy seguro de que Dios está en control de todo lo que sucede en su iglesia. Jesús tiene el control absoluto. Sin embargo, el trigo y la cizaña deben crecer juntos. Así que tenemos en la iglesia enseñanzas verdaderas y enseñanzas falsas. Y todos nosotros tenemos que decidir qué creer. Este es el zarandeo. Todos nosotros tenemos que volver a los libros inspirados y tenemos que aferrarnos a la inspiración divina. Porque la inspiración divina nos dice que solamente los que no reciben las advertencias que nos da Dios van a caer en el engaño y serán arrastrados por el engaño. Por eso el espíritu de profecía es de importancia vital para nosotros. De importancia vital. Solamente conociendo el espíritu de profecía puedes juzgar y discernir entre una enseñanza y otra, entre quién interpreta correctamente la verdad y quién no. Amigos, un tremendo conflicto está ocurriendo dentro de la iglesia de Dios. Quiero presentar la verdad para los que quieren escuchar la verdad. Sé que no es posible salvar toda la iglesia, pero nosotros como adventistas del séptimo día tenemos la obligación de estudiar los libros inspirados, cada uno de manera personal, y descubrir cuál es la verdad. Depende de cada uno de nosotros. Y yo no puedo basar mi fe en lo que dices tú, y tú no puedes basar tu fe en lo que digo yo. Yo no tengo la pretensión de que creáis lo que yo digo. Tenéis la obligación de estudiar. Tenéis que discernir lo que estoy diciendo. Leed. Y tenéis que discernir lo que otros están diciendo. Comprobad. Comprobad con el espíritu de profecía lo que se os está diciendo. Pero si no conocéis el espíritu de profecía, si no confiáis en los escritos inspirados de la profeta del Señor, si no establecéis vuestra fe en las enseñanzas del Señor, si no creéis que esta es la iglesia remanente, vais a terminar creyendo cualquier otra cosa que se os dice. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de Dios. Jesús tiene el control absoluto de su iglesia. Nunca, jamás digas algo negativo contra la iglesia de Dios. Jamás. Porque las cosas negativas que ocurren dentro de esta iglesia son provocadas por la cizaña que crece junto al trigo. Son las manchas en el vestido de boda de la novia de Cristo, manchas arrojadas por Satanás. Y Jesús está permitiendo esto porque Él es Dios. Todo lo que ocurre en nuestra iglesia, todas esas manchas, están allí porque Jesús permite eso. Él tiene pleno conocimiento sobre eso. Y Él permite eso por una razón, para hacernos estudiar. Yo no tengo la intención de hacer limpieza en la iglesia de Dios. Hubo un tiempo cuando estaba pensando, tenemos que parar eso. No debemos permitir esto. No puedo parar nada que Dios permite. Tenemos el trigo y la cizaña creciendo juntos hasta que los ángeles harán la separación al fin del tiempo, no nosotros. Por lo tanto, hoy ya no soy adepto de las campañas de limpiar la iglesia de Dios. Mi campaña es presentar la verdad sobre lo que está ocurriendo para que vosotros podáis tomar la decisión inteligente de estudiar el asunto
y posicionaros de un lado u otro. No estoy aquí para limpiar la iglesia de Dios. Dios mismo va a limpiar su iglesia. Este es el propósito del zarandeo. Y mientras tanto, cada uno de nosotros debe decidir de manera personal qué es correcto y qué es falso. ¿Quiénes son los agentes de Dios y quiénes son los agentes de Satanás dentro de la iglesia de Dios? Es nuestro deber saber eso. Es nuestro deber estudiar los escritos, los libros inspirados, para descubrir de manera personal la verdad. De esto se trata. Os animo a tomar tiempo en vuestras vidas, arrodillaros y suplicar a Dios, orar fervientemente, pedir a Dios conduciros en la búsqueda de la verdad de Dios, sabiendo que el enemigo está esparciendo engaños en la iglesia de Dios. Eso leemos en los escritos divinos. Eso dice la Biblia. La Roma papal tiene inteligencia, reuniones de inteligencia con los que abandonaron el pacto sagrado. Satanás, el rey del norte, mediante la Roma papal, ha entrado en la tierra gloriosa. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Cómo es posible que alguien pueda creer que los jesuitas simplemente nos dejan en paz? No, amigos. Eso nunca va a ocurrir. Ellos nunca nos van a dejar en paz. La iglesia adventista del séptimo día es el objetivo principal para sus engaños. Por eso la iglesia emergente está empujando a todo el mundo protestante a unirse con Roma para apoyar al papismo a derrocar la iglesia adventista del séptimo día. Y la palabra de Dios nos advierte sobre sus estrategias. Y el espíritu de profecía nos advierte lo mismo.